Entonces, pues yo ayunaba, oraba, pero no se daba, ¿no? Pero cuando mi hermana murió fue muy duro y fueron 2 años de pruebas difíciles. Entonces, yo pensé, ya no me voy a casar. Este programa es una producción de Morgat. Suscríbete a nuestro canal y síguenos en todas nuestras redes sociales. Muy buenas noches, queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos una vez más a nuestro programa Santos de la Vida Real, donde aprendemos de la vida de otros miembros de la iglesia y podemos ver cómo salimos adelante gracias a nuestra fe en Jesucristo. Hoy tenemos una entrevista muy particular, muy interesante y con alguien que es de mis afectos, alguien que amo muchísimo, que el Señor ha permitido que tanto ella como su familia sean mis amigos gracias a las redes sociales. Así que ya les voy a contar de quién se trata. Quiero recordarles que aquí están todos nuestros contenidos, nuestras clases, y también quiero recordarles que More God Foundation es una organización non-profit sin ánimo de lucro y que ustedes nos pueden ayudar a impulsarnos para seguir haciendo esto. Queremos involucrar a más personas, queremos comprar mejores programas para hacer más cosas. Queremos hacer muchas cosas que lleguen a muchas personas, incluso no miembros de la iglesia, y apoyar mucho en la obra misional con algunos programas que tenemos. Así que esperamos que ustedes nos puedan apoyar. También, si quieren ver todos nuestros contenidos, suscríbanse aquí, por aquí abajo, donde están los logos, la campanita, actívenla y siempre podrán ver nuestro contenido. Muy bien, pues hoy voy a estar desde una ciudad que amo muchísimo, porque hasta ahora hemos entrevistado una hermana ecuatoriana, una hermana chilena, un hermano uruguayo, un hermano argentino. Y hoy, pues, no puedo dejar de lado un lugar que amo mucho y tal vez es donde más nos ven en toda Latinoamérica, México. Y vamos a irnos a Ciudad de México. Así que quiero darle la bienvenida a una hermosa mujer que conocí hace casi 5 años y es de las personas que siempre que he tenido la oportunidad de ir a Ciudad de México me ha recibido con los brazos abiertos. Voy a presentarles a María Soledad Rosales. María Soledad, bienvenida aquí a Santos de la Vida Real. Hola María Soledad, qué alegría tenerte hoy aquí en pantalla. Tú sabes cuánto te amo a ti, a Abraham, a Lelder Osuna, que es tu hijo, y cuánto he aprendido de su amor. Esa es una de las razones por las cuales estamos reunidos aquí en Santos de la Vida Real. Cuando empezamos a revisar las posibles entrevistas, pues llegan a nuestra mente y hablamos con Liz y bueno, decidimos estas y estas y estas personas queremos que nos acompañen. Y lógicamente tu nombre ha estado ahí en carpeta desde que iniciamos este proyecto. Así que María Soledad, bienvenida. Cuéntanos un poquito, ¿quién es María Soledad Rosales? Cuéntanos así en un minuto, dinos, ¿quién es María Soledad? Bueno, primero soy una hija de Dios. Esa es mi identidad. Y pues tengo 57 años y estoy felizmente casada. Y como ya comentó, pues tengo un hijo en la misión, el único hijo que tengo, y estoy muy feliz de que él sirva en la misión y va a regresar ya en septiembre. Entonces, actualmente estoy estudiando en la universidad. De joven no pude hacerlo, pero ahora lo estoy haciendo y estoy a punto de terminar en este mes, a fines de mes. Y otra cosa también importante, que yo conocí la iglesia a los 21 años. Me bauticé, fui a una misión, en ese entonces la misión México-Mazatlán, y pues en la iglesia he tenido muchos llamamientos y me ha gustado servir en la misión, me encanta. En la misión, en la iglesia. Y pues ahorita pues mi esposo y yo ya estamos prácticamente solos y pues
Es algo raro, pero para nosotros es muy fortalecedor como familia, porque cuando nos casamos nunca vivimos solos, porque estábamos en la casa porque tenía hermanos enfermos, sobre todo uno con parálisis cerebral, entonces estaba todavía su papá, entonces no vivíamos solos. Entonces hasta ahora, 20 años después. Vivían con la familia de Abraham. Sí, Claro. vivíamos porque él cuidaba de su papá, que ya estaba grande. Él había cuidado a su mamá y sus hermanos dependían mucho de él, pero sobre todo Camilo. Camilo tenía parálisis cerebral, como mencioné. Entonces, cuando nos venimos a la Ciudad de México, nos lo trajimos y estuvo con nosotros hasta el año 2021, cuando estaba la pandemia. Él enfermó de otra cosa y falleció, pero lo cuidamos como 17 años. Entonces, toda una experiencia. Qué bonito servicio y qué bonito, hermanos y hermanas, que podemos ver esto que María Soledad nos está contando, porque algunos de nosotros experimentamos la prueba en la vida de socorrer, de mantener y de cuidar a un miembro de la familia que tiene alguna discapacidad física o incluso mental o cognitiva. Entonces, qué bueno que vemos ese ejemplo, porque finalmente María Soledad se convierte en una prueba, pero al final es un gozo en el Señor servirle a uno de sus hijos. Y yo creo que eso teníamos en común él y yo, porque como yo fui la última en casarse, bueno, Abraham y yo tenemos la misma edad. Cuando nos conocimos teníamos 35 y nos casamos a los 36. Y yo siempre había cuidado de mamá por ser la última que estaba en casa. Yo le cuidaba siempre cuando ella enfermaba. Y siempre coincidía cuando yo no tenía trabajo, por cierto. Era muy interesante eso porque pude cuidarla y aunque falleció en el 2013, ya mi familia, mis hermanos y todo estuvieron más al pendiente. Pero una de mis hermanas, mi hermana Lola, es la que siempre apoyaba económicamente y todos de alguna otra forma, pero principalmente yo estaba al cuidado cuidar a mi mamá y a mi hermana, tenía mi hermana la mayor. Ella falleció en el 2001 de cáncer y también tuve la oportunidad de coordinar el cuidado que ella se le daba y después pues cuidarla. Y pues fue un sentimiento muy especial hacia mi hermana porque pudimos demostrarle todo el amor que le teníamos. Y ella no era miembro, pero ella falleció el día que dijo que sí se iba a bautizar. Yo creo que el Señor permitió que ella lo declarara porque finalmente las ordenanzas son eternas, ¿no? De este lado o de aquel lado del velo. Entonces, yo creo que en eso coincidimos, Abraham y yo, de que siempre era muy importante cuidar de la familia. Y entonces él, pues también, como comenté, él cuidó a su mamá y pues ya, aunque ya estaba yo casada, pero también procuraba estar cerca. Era un poco complicado teniendo a Camilo, mi esposo, trabajando, claro. pero finalmente pues siempre estuvimos al pendiente de la familia. Qué bonito, qué buen ejemplo que nos das a todos. O sea, el buen servicio, el prestar servicio a otros, pero aún más a la familia, es algo que el Salvador ve con mucho agrado. Ya tal vez volveremos a este punto, María Soledad, porque estuvimos hablando y tú me pasaste unas fotos. Entonces me llamó mucho la atención esta foto y dije, ¿por qué María Soledad quiere que compartamos esta foto con todos nuestros hermanos? Una foto donde estás ahí con un traje súper atractivo, estás de rojo ahí en la playa, ¿sí? ¿Por qué esa foto te marca y por qué ese momento de la vida te llama tanto la atención que quieres compartirlo con nosotros? Bueno, es una foto muy especial porque es la única foto que tengo de niña. Oh. Y nosotros fuimos 7 hermanos, pues mi hermana mayor ya falleció, pero ahí estoy con 3 de mis hermanos en un viaje que hicimos como familia. De hecho, fue el único viaje que hicimos como familia completos. Y fuimos a Zihuatanejo, yo tendría como 6 años de edad más o menos. Y pues muy significativo porque
nunca más salimos con toda la familia. A veces salíamos con mi papá. Mi papá sí salía de vacaciones y nada más se llevaba a uno de nosotros. Pero en esa ocasión coincidió que una conocida de mi papá que organizaba viajes lo invitó y le comentó que podría llevar a toda la familia. Y fue una experiencia muy, muy bonita, la verdad. Por eso la recuerdo con mucho cariño. María Soledad, porque cuando me hablas de esto y cuando nos hablas de esto, pues uno se queda pensando, espera, ¿cómo es esto? Que este fue su único viaje en familia, ¿sí? Entonces yo me hice la pregunta que es posible que ustedes estén haciendo allá en casa, hermanos. Entonces, ¿eran muy pobres? ¿Había muy pocos recursos? ¿O qué pasó para que nunca estuvieran en familia y solo haya este recuerdo de una salida en familia? Algo importante que pasaba con tu papá, seguramente nos lo vas a contar ahora. Sí, mi papá ganaba muy bien. Él era contador público, pero era muy bueno en lo que hacía. Entonces, él por méritos propios tenía el puesto de jefe de pagadurías de la tesorería del Distrito Federal, pero todo se concentraba aquí. Entonces, mi papá tenía muy buen salario, pero él tenía una debilidad que fue la que marcó nuestra vida. Mi papá tenía un problema con el alcohol y él tenía muchos talentos, pero esa debilidad hizo que hubiera ruptura en la familia, que a través del tiempo, yo tenía 14 años cuando se separaron, aunque nunca se divorciaron, pero se separaron. Y casi siempre, más bien siempre, la agresión en papá era hacia mi mamá, no a nosotros, pero el presenciar ese tipo de violencia hacia mi mamá, pues a todos nos marcó. Pero yo vi que principalmente el problema era el alcohol, porque él cuando no bebía era una persona verdaderamente maravillosa, o sea, era pues muy inteligente y era amable siempre. Entonces, eso fue lo que fue un poco triste para nosotros, ¿no? Yo creo que a todos nos marcó eso, pero por eso fue el único viaje, aunque pues tal vez más adelante pueda comentar qué pasó con mi papá, porque finalmente sí hubo una reconciliación con todos. Qué bonito, qué bonito. Y sí, seguramente vamos a llegar a ese momento, María Soledad, porque yo quiero que nos cuentes un poquito. Mira, entonces, tú conoces la iglesia a los 21 años, nos dijiste, ¿cierto? Pero tus papás ya no están con nosotros aquí en esta tierra, ya pasaron al otro lado del velo. ¿Tu papá pasó al velo antes de que tú te hicieras miembro de la iglesia o después de ser miembro de la iglesia? Después. Yo me bauticé en el 1989, creo, no me acuerdo si 88 o 89. Y esto, pues yo ya tenía 21 años. Entonces mi papá no era miembro. Pero yo cuando por fin me sellé y todo eso, él pues no pudo entrar al templo por lo mismo, ¿no? Claro. De que con ninguno de nosotros, de mis hermanos que nos casamos dentro de la iglesia, él pudo estar. Y mi papá era muy difícil en ese aspecto de la iglesia porque no alcanzaba a comprender y como que no le interesaba. Entonces, cuando pues falleció mi mamá sí era miembro de la iglesia, o sea, nos bautizamos en el mismo año, casi todos los que vivíamos con mi mamá, los dos mayores, no. De hecho, ya no vivían en casa, No, ya no vivían en casa, y mi hermana, una de mis hermanas, mi hermana, la que está en la foto de blanco, ella se divorció y se fue con mamá, y cuando ya llegó a casa de mamá, entonces ella se bautizó. De hecho, mucho más rápido que nosotras, traía ya el evangelio en ella. Mi hermana es una persona extraordinaria, bueno, mis hermanos en sí, pero ella, que llegó después, inmediatamente aceptó el evangelio. Entonces los mayores no, pero mi hermana la mayor, después de que enfermó y todo, ella pues decidió bautizarse, pero ella ya estaba muy débil porque tenía cáncer.
y quiso, dijo, en una semana me voy a bautizar, pero ella estaba ya muy cansada y mi obispo en ese entonces la fue a ungir, y después de ungirla, ella falleció como a la hora. Entonces, platicando con el presidente Estaca, él me dijo que para el Señor había sido suficiente que ella tomara la decisión de bautizarse, y que pues ya la obra se podía hacer después, porque ella ya lo había aceptado. Entonces, pues, ya, bueno, eso es lo que pasó con mi familia, y mi papá mucho después también lo aceptó. También igual, aceptó escuchar a los misioneros y les hizo cita para el otro día. Mi papá estaba aparentemente bien, pero tuvo un derrame interno porque ya había estado enfermo y falleció ese día también. Y pues entonces ya con nosotros con la esperanza de que ella había aceptado escuchar a los misioneros. Entonces, pues cuando pues, el templo estaba en remodelación, y cuando se abrió las puertas ese día hicimos la obra por mis papás y por mi hermana. Bueno, sellalo, porque mi hermana ya se ha hecho la obra, y ya lo sellamos como familia. Hermoso, qué hermoso todo eso que nos cuentas. Vayamos un poquito ahí atrás a la vida de tu papá, porque yo quiero que tú le des un consejo, porque yo sé que hay muchos santos de los últimos días que han tenido que vivir con alguien que tiene la adicción al alcohol dentro de su casa. ¿Cómo es eso para una jovencita en formación, tratando de salir adelante en la vida? ¿Cómo también es el hecho y cómo afecta eso a una separación familiar, ¿sí? Que al final de los tiempos, bueno, se reconcilian, pero ¿cómo llevan esas cosas a todos esos acontecimientos? ¿Y qué consejo le darías tú a uno de nosotros que estuviera pasando por una situación similar, María Soledad? Bueno, cuando mis papás se separaron yo tenía 14, pero yo en ese entonces, yo hice una petición a Dios muy fuerte, que yo le dije, Padre, ¿será posible que yo pueda encontrar un hombre que no beba alcohol? Pero fue tan de corazón que lo recuerdo muy bien. O sea, pues yo era una joven, y entonces, porque yo sabía todo lo que había causado en mi familia eso, ¿no? Entonces, cuando conocí la iglesia, conocí a los misioneros y conocí la palabra de sabiduría, dije, de aquí soy. Y sí, aunque no me casé inmediatamente porque todavía fui a la misión y todavía que pasar otras pruebas, pero yo sabía que podía ser un matrimonio como debe ser, ¿no? Porque mucho tiempo no imaginaba un matrimonio en el que hubiera comprensión y apoyo, y en que hubiera problemas, porque siempre los hay, que pudiéramos salir adelante juntos. Y aún cuando era miembro de la iglesia, eso pasaba. Y pues muchas veces quisimos hablar con papá y mamá también de que, pues, de escuchar a los misioneros, y mi papá no quería, no le interesaba. Entonces, pues los tiempos del Señor son perfectos, porque mi papá necesitaba prepararse para ese momento, ¿no? Él, pues, a través de algunos programas que había donde hablaban pues de la personalidad, hablan de muchas cosas, él como que fue entendiendo poco a poco lo que él pasaba, ¿no? Entonces, cuando mi mamá falleció, él le impresionó mucho, porque él creía que mi mamá él iba a morir primero por su manera de vivir. Claro. Pero mi mamá falleció primero, entonces eso fue lo que le movió el corazón a reflexionar más. Y entonces, pues él luego enfermó, y después de este proceso que comenté, él aceptó y pues falleció. Nosotros no estábamos muy seguros si mi mamá lo iba a aceptar, pero mi mamá fue obediente. Mi mamá le dieron subvención patriarcal y le dijeron que no debía divorciarse, que el Señor no quería eso. Para mamá fue muy doloroso recibir ese consejo del Señor. Pasaron tantos años que
poco a poco lo empezó ya como a asimilar, pero era muy difícil para mi mamá, realmente, pero mi mamá fue una mujer extraordinaria que siempre sirvió en la iglesia con mucho amor. Ella, cada enfermo del barrio, ella lo visitaba. Entonces, pues yo sé que para ella también fue difícil, pero obedeció al Señor y no se divorció. Y entonces sé que con mi papá sí cambió, yo sentí su cambio profundamente y sentí una reconciliación con él. Personalmente me era muy difícil a veces tratar con mi papá, pero creo que cuando él falleció, él era el papá que yo siempre había deseado. Lo pude sentir muy fuerte. Entonces, pues el evangelio da eso, da esperanza, y que a veces pueden pasar muchos años y a veces las personas quisiéramos que las cosas se dieran ya, pero el Señor me mostró que, pues, no sé cuántos años después él pudo poco a poco darse cuenta, ¿no? de que él tenía que cambiar, y pues sé que lo hizo, ¿no? Entonces yo creo que el consejo para todos los demás que puedan tener paciencia cuando una persona podríamos pensar que no tiene remedio, sí lo tiene, y el Señor sabe el momento, y a veces les cuesta un poco de trabajo a las personas asimilar que el Señor es siempre la solución para todo. Es un Señor de oportunidades, decimos nosotros, ¿no? Es un Dios de oportunidades. Y a veces he aprendido, María Soledad y amados hermanos y hermanas, que el Señor se toma su tiempo para cambiar un corazón, porque Él deja que todos tomemos nuestras decisiones, nuestro propio albedrío moral lo ejercitemos. A nosotros nos queda a veces tener paciencia con las decisiones que las personas toman, aún los más cercanos. Gracias María Soledad, y me impactó eso también, de que le pediste al Señor que no te permitiera tener un hombre que tuviera problemas de alcohol como esposo. Y me surge una pregunta, porque entonces llegas a la iglesia a los 21 años, ¿sí? Y entonces sales a la misión y eres una gran misionera, porque, bueno, ahí tenemos registros de tus momentos misionales. Pero ¿por qué se termina la misión? ¿Por qué una chica activa, juiciosa en la iglesia termina la misión más o menos a los 23, 24 años? 24. Y se casa hasta los 36, cuando te casaste tú. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué tanto tiempo de espera? ¿Por qué tanto tiempo de preparación? Tú descríbenos eso. ¿Por qué sucedió eso así? Bueno, hay algo particular en mí, y yo desde joven practiqué taekwondo. Entonces, creo que a veces eso intimidaba. Una vez un hermano me dijo eso, un hermano también líder en la iglesia. Dice: hermana, es que usted, porque yo cuando empecé en la misión, al principio no tuve llamamientos, pero después el Señor puso los ojos en mí para aprender, y pues tuve varios llamamientos de estaca. Sin haber sido consejera de nada, me llaman como presidenta de Mujeres Jóvenes de estaca. Y entonces el hermano me decía: usted es una líder, usted sabe artes marciales. Dice: es que intimida, hermana. Y causas temor. De hecho, un consejero de estaca un día me dijo: usted nunca se va a casar, me dijo, nunca se va a casar, porque nadie en su sano juicio va a querer vivir amenazado que su esposa un día lo golpee. Y entonces ese consejero había sido muy rudo conmigo cuando yo estaba como presidenta, y la verdad era muy rudo. Yo llegaba temblando de esas juntas, pero cuando él me dijo eso, yo le dije: ¿sabe qué? Pues así ha de ser usted. Así es usted, que si su esposa pudiera, lo golpearía. Entonces el presidente está acá, le dijo: ahora sí te mató. Entonces este líder que me dijo eso, pues yo dije: ¿qué hago? O sea, y sí salí con personas, pero yo siempre sentía que no. Y yo decía al Señor: ¿por qué? Yo me quiero casar, ¿no? Porque pues antes quería casarme, y por algo pasaba, pero nunca fue por mí, que algo pasaba y no. Entonces
llegó un momento que creí que nunca me iba a casar. Pensé que, aunque mi bendición patriarcal describía la forma en que yo iba a encontrar un esposo, que a través de la oración, del ayuno y de la guía del Espíritu, que yo lo iba a encontrar. Entonces, pues yo ayunaba, oraba, pero no se daba, ¿no? Pero cuando mi hermana murió fue muy duro. Y fueron 2 años de pruebas difíciles. Entonces, y yo pensé, ya no me voy a casar. Entonces, este mismo líder, que no lo nombro porque no le tomé autorización para nombrarlo. Tranquila. Él me dijo que yo fui con él y hablé con él y lloré mucho porque yo dije, ya no me voy a casar. Yo tenía 35 años y él me dijo que me dio unas palabras sabias, algo que yo ahora lo asumo. Él me dijo, ojalá el Espíritu le pueda revelar más de lo que yo le diga. Y sin pedirle que me bendijera, pero que yo deseaba que me bendijera, él me dijo, le voy a dar una bendición. Y en ese momento no fue lo que él dijo, sino que el Espíritu me dijo que iba a encontrar. Entonces, a los 2 meses conocí a Abraham. Después de esto, y yo lo conocí porque yo serví en la misión allí donde él estaba. Ya había sido un lugar muy significativo para mí. Yo había conocido a su mamá, a sus hermanos, pero yo iba en busca de una hermana que yo le di la charla. Tú durante tu misión no conociste a Abraham. No, yo conocí a su mamá, a sus hermanos, pero a él no, porque él servía al mismo tiempo en la misión en Oaxaca. Claro. Entonces, pues, como ya comenté que sus hermanos, por ejemplo, Camilo estaba enfermo, Abraham es un poco diferente a sus hermanos. Entonces, pues, su otro hermano, que aprecio mucho, él también tenía epilepsia y iba llegando a la misión, pero pues yo era una misionera, ¿no? Entonces, pues, por mi cabeza no pasaba nada, pero cuando yo fui a visitar a esta joven, el Espíritu me guió, porque él me guió, y fui a la casa de los misioneros, y los misioneros, cuando dije, es que yo estuve aquí hace 10 años en la misión, y quiero ver a la hermana Maggie, y me dijeron, no sabemos bien dónde vive Maggie, pero el hermano Abraham sí sabe. Entonces, sí. Y hoy nos toca, sí, hoy nos toca comer con él. Entonces, pues si nos espera tantito, lo llevamos. Entonces cuando fuimos a casa de él, pues yo sabía que yo conocía a su mamá, que yo conocía a sus hermanos. Entonces, pero dije, pero él no. Entonces cuando él salió, fue algo, un vuelco en el corazón, así, que hasta yo dije, ay, tú ya estás mal, ¿no? Ya estás pensando en que pues vas a encontrar donde sea, ¿no? Entonces, pues sí platicamos y le dio comer a los misioneros, fuimos a ver a Maggie, platicamos. Y entonces ya cuando ya me iba, porque yo había ido a casa de un amigo que no era miembro. Entonces cuando yo me iba a subir al camión, me dijo, tú necesitas a alguien como yo y yo necesito a alguien como tú. Oh, ya los dos teníamos 35 años. Entonces así como... O sea, directo, sí, Abraham. Sí, y pues todo fue por teléfono. Y eso fue en diciembre. En junio él vino, estuvo unos días en mi casa, se fue. Y pues ya las conversaciones eran más, pues ya más significativas en cuanto al matrimonio. Y luego en noviembre yo fui. Y cuando yo regresé, él me dijo por teléfono, ¿por qué no nos casamos en diciembre? Y yo, pero con él fue una sesión diferente. Yo sentía que el Señor quería que yo estuviera con él, pero me daba la libertad de escoger, porque eso es muy importante. O sea, el Señor cuando yo oraba y le decía, Padre, yo siento que tú quieres que me case con él, pero también siento que también me permites elegir. Y pues le dije que sí, nos casamos. Y 3 semanas después nos casamos. Qué hermoso, qué hermoso. Aquí los veo, miren esa belleza de matrimonio. Y hoy día miro su familia, porque he tenido la oportunidad de estar incluso allá en Ciudad de México, en su casa, y comer con ustedes, y digo, el Señor sabe lo que hace.
¿sí? Y a veces, hermanos, para estos hermanos que nos escuchan que son solteros y estas buenas hermanas que nos escuchan que son solteras, a veces el Señor se toma su tiempo, pero Él tiene reservada esa persona especial para cada uno de nosotros, porque ustedes hacen una pareja hermosa. Bueno, ¿qué dice la familia de María Soledad? Bueno, pero ¿cómo es eso? Si ustedes casi no se conocen, si apenas se han visto 3 o 4 veces y ya están hablando de matrimonio, ¿qué dice la familia? Bueno, como yo ya tenía 35 años. Ya la familia no dice mucho, ya la familia no dice mucho. No, llegó familia. Como yo tenía, pues yo ya no quería que se enteraran que alguien había conocido, porque me daba, ya no quería que me estuvieran preguntando, ay, ¿qué pasó o algo? Entonces, el único que se dio cuenta fue mi obispo. Cuando yo regresé de ese viaje, mi obispo me vio y me dice, a ver, ven para acá. y entonces ya le platiqué y todo, y entonces él, pues sintió, ¿no? Y me dijo, porque pues se acababa yo de conocerlo, y me dijo, solo espero que no tarden mucho en casarse. Y yo, ¿pero cómo? Entonces yo no le dije a mi familia, yo no le dije a nadie. Entonces, pero solo cuando él vino a verme en junio, pues, ¿de dónde salió? y pues ya le dije, bueno, cuando fue a ver a mi amigo Ramón, yo conocí y hemos estado hablando por teléfono. Bueno, pues mi familia pues, estaba muy sorprendidos, mi mamá también. Y cuando ya le dije, me voy a casar, pues es tu decisión. Mi papá antes de eso ya me decía, oye, hija, ¿tú por qué no te casaste? No, porque no te has casado. O sea, ya te decía como si fuera algo eterno ya. ¿Por qué no te casaste? Y bueno, va llegando mi esposo. Hola, hola. Abracito. ¿Cómo estás, Walter? Qué gusto. Qué gusto, mi querido Abraham. Te amo muchísimo, mi hermano. Aquí tu esposa nos está contando la historia de su vida. Y tú sabes cómo se ponen las mujeres cuando cuentan la historia de su enamoramiento, ¿no, Abraham? Se emocionan. Pero creo que a ti te pasa lo mismo, Claro que sí. Gracias, ese día cuando Abrancito. nos conocimos, ¿sabes qué fue lo que le dije? ¿Qué? Le dije, tú necesitas a alguien como yo y yo necesito a alguien como tú. Ya esa parte ya la habíamos escuchado. Sí. Esa es parte vital en la historia, querido Abraham. Y pues en mi barrio, cuando le dije a la presentada de Socorro que quería que me ayudaran con la cena, todo el mundo está súper feliz. Cuando fui a hablar con el presidente de Estaca para decirle si nos prestaban la estaca para casarnos, pues yo oí que estaba con los obispos y que tenían aquello como mucho relajo ahí. Dije, bueno, esos obispos, bueno, el motivo era que el presidente de Estaca les había dicho que yo me iba a casar y que necesitaba la estaca. Entonces son los obispos bien contentos. Y uno de los obispos que salió me dijo, hermana, aunque ustedes no me invitan a su sellamiento, yo voy a ir. Y él me dijo, le voy a poner todos los arreglos de las mesas. Y nos mandó a hacer unos arreglos hermosos para las mesas. Entonces, pues la familia, todo el mundo, ¿de dónde salió? ¿De dónde salió el novio? De hecho, hasta un primo me decía, porque no pudo viajar su familia al templo de la Ciudad de México. Y me decían, oye, ¿y de dónde salió? Me decía un primo, y si necesitas algo me dices. O sea, como él no era miembro de la iglesia, mi primo. ¿Sí estará activo realmente? ¿Sí estará activo ese muchacho? Abraham, ¿de dónde saliste tan de repente ahí para María Soledad? ¿Y cómo fue que tú también esperaste tanto tiempo? Porque prestaste tu misión y bueno, te casaste hasta los 30 y punta. ¿Por qué? 36. ¿Por qué la espera, Abraham? ¿Por qué? Estaba a cargo de la familia. Mi mamá había estado enferma por mucho tiempo y hasta que murió en 1995. Cuando salí de la misión me quedé a cuidarla. Claro. Y cuando muere ella, pues mi papá ya tenía 82 años. Entonces ya no lo podía dejar solo tampoco. Claro. Y estaba Camilo con parálisis cerebral. Entonces mi papá con un hijo con parálisis cerebral era imposible, entonces decidí quedarme con ellos también.
Y, y aunque suene trillado, pero decimos, la vida pasa tan rápido. Está muy rápido. Todo es tan rápido. Y entonces en el 2002 nos conocimos y dije, y fue cuando lo que te platicó Sol, nos casamos un año después, en el 2003. Y esa boda fue como la canción del Piojo y la Pulga aquí en México. De todos cooperaron. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Es que es una canción de Cricri y dice como el Piojo y la Pulga se van a casar y no se han casado por falta de pan. Y entonces, bueno, entonces se oye que menciona a cada animal, que dice yo voy a poner el pan, yo voy a poner bueno, muchas cosas, y así fue nuestra boda. O sea, las hermanas quisieron donar la comida, mi obispo nos puso la mantelería y la vajilla, bonito. Una gran amiga puso la música y me adornó el salón. Otros amigos el pastel. Hacían el pastel y pues dijeron, yo creo que cada quien había dicho, no, pues estos ya hay que darles todo para que se casen. Claro. Ya están en edad de merecer, ¿no? Hay que casarlos, eso ya no se pueden escapar. Ya antes de que se arrepientan. Y ahí vuelvo a poner esa foto tan hermosa en pantalla, hermanos, para que ustedes también puedan verla ya en casa y puedan celebrar y gozarse, aunque sea en ya tiempo futuro, ¿sí? De algo del pasado, con María Soledad y con nuestro querido Abraham. Abraham, en ese tiempo todavía... ¿Ya eras chef o todavía no eras chef? Ya cocinaba. Ya cocinaba, pero todavía no trabajaba como tal. Entonces, eso fue cuando llegué aquí a la Ciudad de México y ya comencé a trabajar para CCM en el 2008. Entonces, sí, desde entonces estoy trabajando como cocinero en la iglesia. Qué rico, y qué rico cocinas, porque hermanos, les quiero decir, también he estado en el Centro de Capacitación Misional del Benemérito ahí en Ciudad de México y he probado las meriendas, las comidas que hace Abraham y todo ese equipo ahí, y realmente los misioneros que van allá están muy bien atendidos, muy bien atendidos. Ellos dicen que se come mejor en la Ciudad de México, en el CCM de la Ciudad de México, que el CCM de Provo. Ellos dicen. Ellos dicen. Sí. Qué alegría. Esa pequeña vanidad. Bueno, salgamos de esa vanidad. Llegan momentos difíciles para ti, sobre todo, María Soledad, cuando llega el tiempo de la pandemia, porque a ti te da durísimo el COVID. Cuéntenos un poquito de eso, ¿cómo afrontaron eso como familia? Bueno, primero Camilo, su hermano, fallece en marzo del 2021. ¿En medio de la pandemia? En medio de la pandemia, aunque no tuvo COVID él, pero falleció de otra cosa, ¿no? Propio de su condición. Entonces nos quedamos como familia, pues como que ya no sabemos qué hacer, porque nuestra vida giraba alrededor de Camilo, porque había que darle de comer, mi esposo lo bañaba todos los días y antes de irse a trabajar. Entonces cuando viene esto, pues todos nos quedamos pues como en el aire, ¿no? En medio de la pandemia. Vacío. Sí, vacíos. Entonces un mes después de que él muere, yo contraigo COVID. Y realmente pues me puse grave. Abraham me tomó la oxigenación, había bajado mucho, me hospitalizan y pues muy duro, porque afortunadamente estuvimos en un hospital particular porque los servicios de salud públicos estaban saturadísimos. Claro. Eran de las partes más fuertes de la pandemia. Me atendieron bien, pero algo quedó ahí, que fue el virus también atacó el sistema nervioso central. Entonces pues estaba en un estado de ansiedad muy fuerte. Me entuban porque yo decidí, porque me dijo el doctor, antes de que sea tarde hay que ayudar a sus pulmones. Me entubaron. Cuando me despertaron, seguí entubada, me desentubaron para ver cómo reaccionaban mis pulmones. Entré en shock, no pude respirar, me tuvieron que entubar otra vez. Y pues ya por fin
pero los doctores me decían, es que usted está muy grave, va a estar 3 meses aquí. Y yo les dije no, porque me habían dado una bendición y me habían dicho que me iba a recuperar. Y además mucha gente estaba orando por mí, mucha. En Sinaloa, todas las personas que conocí estaban orando, y personas que no me conocían y que sabían que por ser esposa de Abraham estaba grave, oraron por mí. Católicos, protestantes, testigos de Jehová, miembros de la iglesia. Hubo hermanos en mi barrio que ayunaron por mí, y también en muchos lados. Entonces, aunque yo ya sabía por esta bendición que me habían dado que yo iba a salir adelante, cuando los doctores me decían, va a estar 3 meses, le dije no, le decía yo no, dije, Dios prometió que yo iba a aliviarme. Porque nosotros pasamos por COVID también aquí en mi familia, un COVID fuerte, 2 veces de hecho, pero Abraham, ¿en algún momento pensaste como, bueno, Señor, si es tu voluntad, ahora después de tanto esperar y de tanto haberme dedicado a cuidar a mi familia, y ahora tal vez decidas dejarme solo? ¿Pensaste en eso? Sí lo pensé, pero no quise hacer caso a esa idea, porque sabía que íbamos a estar bien. Una de las cosas que hemos leído, por ejemplo, la bendición de Soledad, es que dice que vamos a envejecer juntos, y ya casi llegamos. Entonces, sabemos que vamos a estar juntos, así que no hay problema. Y yo también he pensado que necesitamos seguir juntos. Entonces, no había razón para que yo le preguntara al Señor algo que ya me había dicho. Entonces, seguramente vivir con la confianza en el Padre es una de las características que debemos de tener como miembros de su iglesia. Entonces, el confiar en que sus promesas se cumplen y el hacer posible también que esas promesas se cumplan. Tenemos que hacer nuestra parte también. Confiar significa para mí no solamente hacer su voluntad, sino que es creer que su voluntad será efectiva en nuestras vidas. Entonces, era natural que íbamos a salir adelante de esto. O sea, Señor, tú ya me has dicho, ni me voy a preocupar por lo que pase al futuro, porque tú ya me habías hecho una promesa y yo confío en esa promesa. Qué hermoso eso, Abraham. Ahora me impacta algo que tú dices, Abraham, y es: necesitamos estar juntos. ¿Por qué, Abraham? ¿Por qué? Porque un hombre como tú hablas de esta manera sobre tu convenio de matrimonio y sobre tu familia. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos estar juntos? Bueno, yo creo que el matrimonio, además de ser eterno, es una unión que nos bendice, que nos protege. Entonces, la manera como podemos regresar como familias eternas a la presencia del Padre. Entonces, si nosotros confiamos en que el convenio lo hemos hecho con el Señor, no con nosotros mismos, sino con el Señor. Ella lo hizo con el Señor, yo lo hice con el Señor. Es un convenio que hicimos con Él, y si nosotros cumplimos con nuestra parte, entonces Él promete que volveremos a Él. Entonces, yo creo que no hay problema con eso, el confiar en que lo que el Padre dice. O sea, si yo hago un convenio con Él, entonces Él está obligado a protegerme. Y yo, por mi parte, estoy obligado a ser obediente. Así que, y obedezco a Él. Me acuerdo mucho que la proclamación de la familia dice que nosotros debemos de, como parejas, cuidar uno del otro. Entonces, y esa es nuestra parte. El mantenernos, el servir siempre. No solamente es la adaptación, porque al principio requiere muchísima adaptación, sino después el servicio mutuo, el amor sincero, el expresar la confianza del uno y el otro, no tiene por qué cambiar nunca, sino al contrario, eso tiene que fortalecer nuestras vidas, fortalecer nuestra confianza en el Señor y fortalecer nuestra confianza en el uno y el otro, porque al final del día estamos juntos, pero durante el día a veces no estamos juntos
todo el día, pero sabemos que los dos estamos del lado del Señor. Qué bien, entonces, qué bien. Eso crea mayor confianza en nosotros también. Y si tomamos la vida, Abraham, como dicen las Escrituras, como un día, y un día de preparación, a veces estamos juntos y a veces no, pero eso no significa que no nos necesitemos. Gracias por esa enseñanza tan hermosa que nos das. Pregunto ahora para los dos, ahora les pregunto a los dos. Bueno, María Soledad, misión por allá en Sinaloa, porque por eso fue que conociste a la familia de Abraham, ¿cierto? Sí, el Señor ya tenía sus raíces por allá, y que todavía recuerdo las tostadas de Sinaloa, Abraham, que todavía estoy recordando esos manjares de Sinaloa. Abraham, misión Oaxaca. Ahora, tienen un hijo, que es su único hijo, que es Kim, que hoy día lo llamamos el Elder Osuna, ¿cierto? Y entonces sale a la misión. ¿En qué misión está Kim? Está el Elder Osuna. En la misión Tijuana, México-Tijuana. México-Tijuana. ¿Cuánto le falta para terminar? Porque ustedes son una familia hermosa y me imagino que lo están esperando con... Faltan 3 meses. 3 meses que parecen 3 años. ¿Qué consejo le darían ustedes dos, así de manera muy rápida, a padres que tengan jovencitos que estén en edad de servir una misión? ¿Qué consejo le darían? De manera rápida, María Soledad, luego Abraham. Bueno, algo que dijo Kim cuando él discutió porque se iba a la misión. Él dijo, mis papás todo el tiempo me enseñaron lo maravilloso que era servir una misión. Dice, y yo, por ejemplo, lo que traté con mi hijo siempre, de que no veía las cosas como una carga, sino como una oportunidad de disfrutar algo. De hecho, por ejemplo, cuando yo veía a hermanas que le decían, vas a tener que ir al seminario y te vas a tener que parar temprano. Entonces, pues yo observé eso, ¿no? Mucho antes de casarme y dije, pues es que si le dicen así, el niño lo toma como un castigo. O vaya, te irás a la misión y ya verás, ¿no? Entonces, siempre le hice ver le hicimos ver a Kim lo maravilloso que era ir al seminario, por ejemplo. Yo no tuve la oportunidad de ir al seminario, tampoco. Entonces, nosotros siempre le decían, oye, hijo, cuando cumplas 12, al 14 vas a poder ir al seminario. Y yo se lo pintaba como algo realmente hermoso porque realmente lo es. Claro, y el pararse temprano, yo fui un año más al seminario y hasta quería ir conmigo. Él estaba en la primaria y me decía, mamá, yo quiero ir contigo a dar seminario, ¿no? Y a veces me lo llevaba, se quedaba dormido en la clase, pero ya tenía ese deseo, igual para ir a la misión. Y él comentó, algo que dijo me gustó mucho, pero dijo, a mí siempre se me ha considerado disponible para ir a una misión. Desde que soy niño saben que yo iba a ir a una misión. Dice, pero antes estaba disponible, pero ahora estoy dispuesto a ir a una misión. O sea, esa es mi decisión. Realmente lo dijo, ¿no? Qué bonito. Entonces, ahí se combina María Soledad y Abraham, entonces la decisión del joven con la actitud positiva sobre el prestar servicio al Señor que tienen los padres. Es un disfrute, no es un castigo ni es una imposición. Abraham. Yo he escuchado muchas veces que si tu padre fue misionero, tú debes ser misionero. Y si tu madre fue misionera también, con mayor razón debes ir a una misión. Pero no es esa la razón. La razón es la bondad con que los tratemos y los eduquemos. Él estuvo yendo a instituto antes de salir, lo llevaba a nuestro patriarca, se lo llevaba a la clase y él disfrutaba mucho la clase y venía todo emocionado. Y luego después todo le decía, pero si eso ya te hemos hablado de eso. ¿Lo enseñamos? No te enseñamos eso en otras ocasiones, pero él en ese momento, yo creo que en ese momento sintió el espíritu de esa nueva educación que él creía que era nueva, siendo que ya lo habíamos visto tal vez varias veces. Pero algo importante en esto es cuando Kim le iba a salir como misionero, dijo, algo que siempre he agradecido a mis papás es que siempre me han mostrado cariño, siempre me han mostrado mucho amor. Entonces, creo que eso es lo importante.
Qué hermoso, qué hermoso. Bueno, eso pasa. A veces mis hijos llegaban hablando cosas de institutos o de seminarios aquí a la casa y nos quedamos como mirándonos como, pero si eso ya lo hemos hablado muchas veces, parece que no les hubiéramos enseñado nada, que ahora todo les sorprende, pero es por el espíritu que sienten en el momento preciso de su vida. Creo que no somos caso único. Algo importante también es que un día decidimos leer las escrituras como familia. Al principio no lo hacíamos, pero hacerlo todos los días. ¿Quién tenía como 7 años? Ajá, y un día, mediante una promesa que oímos en una conferencia de Estaca, nos dimos cuenta que era importante. O sea, porque siempre lo hemos sabido, pero como que a veces no hace uno mucho caso de lo que ya sabe que se tiene que hacer. Pero ese día el Espíritu testificó a nosotros y nos ayudó el Señor a cambiar nuestra actitud. Y entonces a partir de ese momento empezamos a leer las escrituras todos los días. Sí, la idea era, a veces estamos en el momento no apropiado y en el lugar no apropiado. Y entonces, pero lo que necesitamos es tener la protección del Señor en nuestras vidas. Y la protección se nos dijo que llegaría cuando nosotros leyéramos las escrituras como familia todos los días. Y llegó. Qué bendición. Bueno, porque dice la escritura también que mejor son 2 que 1, ¿cierto? Porque si el uno se cae, el otro lo levanta, ¿sí? Y cordel de doble hilo no se rompe fácilmente. Y ustedes son un ejemplo de eso. Ahí los veo muy, muy, muy felices. Y quiero hacerles unas preguntas ya para terminar esta entrevista de Santos de la Vida Real. Yo sé que ustedes, hermanos, allá en casa han estado disfrutando mucho de esta conversación que hemos tenido, primero con María Soledad y después nosotros sabíamos, porque ya María Soledad nos había dicho, off the record, nos había dicho, en cualquier momento entra Abraham por ahí y se nos va a unir. Y yo lo esperaba con todo mi corazón que nos acompañaras, Abraham. Quiero hacerles unas preguntas rápidas para que las contesten así rapidito. Entonces, ambos, ¿Nefi o Moroni? Moroni. Qué bien. Su profeta favorito. Ella dice que preferiría al capitán Moroni. No, nunca le dije eso. Pero yo pensé en Moroni, el hijo de Mormón. El hijo de Mormón, sí. Que Nefi también. Claro. Pero no, está bien que lo hayan contestado así. Ahora tú tienes tu capitán Abraham. Tú no tienes tu capitán Moroni, sino tu capitán Abraham. El capitán Osuna. Bueno, ¿cuál es su profeta favorito? En todo el tiempo que han estado en la iglesia. Uno, es lógico, presidente Nelson es el de ahora, pero eso no denigra nada que uno diga, oye, tal profeta llegó a mi corazón. Brigham Young. Amón del libro de Mormón. De los últimos días. De estos tiempos. No, está bien. Esa era la siguiente pregunta. Tu personaje favorito, pero creo que te nos has adelantado. Regreso a los de ahora. Es que son varios, ¿no? Pero alguien que me gusta mucho, el de Richard E. Scott. Qué bueno. Él siempre llegó a mi corazón. Bueno, ahorita el de Bernard, que es, me encanta escuchar. Qué bien. Bueno, si me voy para México, entonces, ¿qué como? ¿Unos buenos tacos de birria? ¿O me como un buen pozole? ¿O me como unas buenas tostadas de Sinaloa? ¿Qué me recomiendas? Yo te las preparo las 3, no hay problema. ¿Y tú qué escogerías, María Soledad? ¿Cuál es tu plato favorito? Lo primero que tienen que aprender, de las primeras cosas, de esas 3 cosas, yo creo que el pozole. Un buen pozole. Hay muchas formas de hacerlo, pero el pozole es, porque también otro muy tradicional es el mole. El mole. Entonces, pero sí. No, el mole es de mole poblano. No, de Oaxaca también. Es que hay muchos moles. Es que aquí, sí, allá hay moles como personas, allá en México. Sí, hay muchos. Y pozoles también. Y pozoles también, pero en sí es la carne, el maíz, la lechuga, rábano, cebolla, orégano. Sí, qué delicia. Pero yo creo que el pozole es más tradicional. Qué delicia. Bueno, tengo a mis mascotas ya por aquí avisándome que ya es hora de terminar y dejarlos a ustedes también. Okay.
que disfruten, hermanos, todos ustedes, su día de reposo, y que la familia Osuna Rosales nos haya inspirado en este día a ser un poquito, hermanos, al menos un poquito más semejantes a nuestro Salvador Jesucristo. María Soledad, Abraham, yo agradezco que las redes sociales nos hayan permitido tener esta amistad que ustedes saben, aquí en Colombia tienen su casa y tienen un hermano y una familia, la familia Posada, y nosotros lo sabemos. Te abrazamos con mucho cariño. Seguro que sí, seguro que sí. Les amo muchísimo. Gracias a ustedes, familia Osuna Rosales. Gracias a ustedes, mis amados hermanos, por haber acompañado esta entrevista, este día. Y ojalá puedan terminar el día de reposo viendo nuestras lecciones. Aquí están el Ven Sígueme con su servidor, también el Ven Sígueme con nuestra querida Liz. Y bueno, esta entrevista que la puedan ver, la puedan repetir, la puedan compartir con otras personas, porque somos santos de la vida real, con dificultades, con situaciones, pero al final esta fe que tenemos en nuestro Salvador Jesucristo nos lleva a buen puerto. Les amamos mucho. Un abrazo para todos. No olviden hacer su oración al finalizar este programa. Los dejamos. Chao, chao. Chao, familia. Chao. Adiós. Este programa es una producción de Morgat. Suscríbete a nuestro canal y síguenos en todas nuestras redes sociales.